pasada habíamos visto análisis modal. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos partido de la ecuación diferencial de equilibrio dinámico de un continuo. Habíamos resuelto simultáneamente una viga de corte que puede representar una barra axilmente, una barra de torsión. Todos esos elementos tienen el mismo tipo de ecuación que la viga de corte, y al mismo tiempo habíamos visto una viga de flexión donde entran las derivadas cuartas de la geometría y la derivada segunda de los desplazamientos. Y lo que habíamos hecho es, en ambos casos, primero para la viga de corte, donde lo que teníamos en la ecuación diferencial era la derivada segunda, y después para la viga de flexión, donde en la ecuación diferencial teníamos la derivada cuarta, habíamos visto que si planteábamos la ecuación homogénea, es decir, la solución igualada a cero, entonces nosotros, planteando una solución de tipo armónica, phi de x por el seno de omega t, llegamos a una ecuación diferencial ordinaria cuya solución, cuya forma de solución correspondía a los modos de vibración, y aquellas frecuencias que hacían que existiera solución distinta de la trivial eran las frecuencias propias. Después lo que vimos es que esos modos de vibración cumplían en todos los casos. Los modos de vibración cumplen la función cumplen la propiedad de ortogonalidad. La propiedad de ortogonalidad la demostramos y básicamente terminaba en esto: una propiedad de ortogonalidad que se parece a la ortogonalidad respecto de la matriz de masa, que es que la integral de las funciones, del producto de dos funciones cualquiera que representan modo de vibración, es igual a cero. Y en el caso de viga de flexión, el producto de las derivadas segundas es igual a cero. En el caso de la viga de corte, lo que era igual a cero, cuando hicimos el análisis, cuando demostramos esto, era la integral a lo largo de la barra de las derivadas primeras. Esa es la condición de ortogonalidad que cumplen las autofunciones o modos de vibración de los medios continuos. Entonces, después lo que dijimos es, bueno, vamos a aprovechar eso para separar variables y resolver, por un lado, la función el problema en el espacio, y separado el problema en el tiempo. Y eso es lo que se llama, en la forma que lo hicimos acá, se llama análisis modal, que consiste, se llama análisis modal porque consiste en utilizar los modos de vibración como una base del espacio funcional que me define la función de desplazamiento. Entonces, nosotros reemplazamos, buscamos la solución de nuestro problema, que es la función de dos variables x de t, haciendo una sumatoria de funciones de los modos de vibración multiplicados por funciones del tiempo, y eso nos conduce, utilizando las propiedades de ortogonalidad, a ecuaciones diferenciales de un grado de libertad que sabemos resolver. Cada uno de estos WN de t sale de la solución de una ecuación diferencial de un grado de libertad que nosotros esto lo sabemos resolver. Por ejemplo, en la clase pasada, en la primera clase, lo hicimos para una solicitación armónica. Conclusión: nosotros podemos resolver cualquier, cualquier excitación, ya sea un desplazamiento de la base o una fuerza en el tiempo a lo largo de la estructura, la podemos resolver para la estructura completa, haciendo la suma de las soluciones correspondientes a cada uno de los modos. Y lo único que aparecen son estos parámetros modales que están acá, afectando a la aceleración del suelo o a la acción exterior función del tiempo. Lo resolvemos para cada frecuencia natural, eventualmente para cada factor de amortiguamiento, lo ponemos acá, hacemos esta suma y tenemos la solución completa. Yo les pasé, ustedes ya lo deben haber recibido, un archivo Markov que quiero que lo tengan para que esto no quede en la nada, y ahí está el caso de un edificio. Después, si lo tienen a mano, lo pueden ver, pero vale para cualquier tipo de estructura, donde comparo una solución con viga de flexión y una solución con viga de corte. Se calculan los modos naturales, se calculan todos los parámetros modales, y a partir de ahí cualquier acción que ustedes le pongan a eso lo pueden resolver por superposición. Así que ahí tienen comparado una ménsula y una viga de corte.
Bueno, vamos a ver ahora un problema particular, que es la velocidad crítica de ejes. Vamos a resolver este problema. Supongamos que está girando ese eje, que tiene un volante, que gira a esa frecuencia omega. Bueno, cuando gira esa frecuencia omega va a generar una fuerza centrífuga y eso va a hacer que ese eje tienda a combarse y a tener un movimiento por fuera del eje Z, sino a girar alrededor de una curva plana que gira alrededor del eje Z. Entonces vamos a analizar ese problema porque aparece alguna frecuencia de rotación que al entrar en resonancia con la frecuencia natural de ese eje, con su volante, provoca una serie de problemas, provoca muchas vibraciones muy fuertes en el eje y ese es un problema habitual en las estructuras mecánicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar cuál es la frecuencia natural de ese eje. Entonces, para eso vamos a suponer que la masa del eje es despreciable respecto de la masa del volante y por lo tanto nosotros podemos considerar esto como un sistema de un grado de libertad, ubicado en este punto. Entonces, planteamos la ecuación de equilibrio dinámico de ese punto y con eso podemos resolver el movimiento dinámico de esa estructura. Entonces, para plantear eso, si nosotros queremos saber cuál es la rigidez, esto lo único que tenemos que hacer es calcular la flecha que tiene esa viga en la ubicación de la masa para una fuerza concentrada en la ubicación de la masa. Y eso sabemos que si está en el medio, generalmente en estos casos está en el medio, va a ser la fuerza, los desplazamientos, la flecha correspondiente, desplazamientos en el centro de la viga, correspondiente es una fuerza unitaria en el centro, que es, ustedes saben, de estabilidad, que es L cubo sobre 48 veces E por J por la fuerza F. Bien, así que como vamos a suponer el eje es cilíndrico, el momento de inercia polar de ese eje, no, el momento de inercia de ese eje para fuerzas transversales al eje va a ser pi por el diámetro a la cuarta, pi por diámetro a la cuarta sobre 64, si no me equivoco. Y entonces nosotros podemos saber cuánto vale la rigidez de esa barra, que va a valer con los ejes X e Y que puse ahí, que son transversales, son los que están en un plano transversal perpendicular al eje Z, al eje del eje. Entonces tenemos que K sub X y K sub Y son simplemente esa rigidez, es la inversa de la flecha, es 48 EJ sobre L al cubo. Bueno, ahora entonces cuando gira este volante, el problema es que tengamos una masa, y siempre la masa nunca puede estar totalmente centrada, que tengamos una excentricidad en la masa que vamos a indicar con E. Y entonces aparece una fuerza centrífuga y al aparecer una fuerza centrífuga cuando gira a frecuencia omega, va a hacer tender ese eje a desplazarse respecto de su posición original y por lo tanto va a ser la rigidez de la barra lo que lo va a tender a volver a su posición correspondiente al eje Z. Entonces vamos a plantear el equilibrio, la ecuación de equilibrio del volante en un cierto instante del tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es plantear la ecuación de equilibrio del volante en un cierto instante de tiempo. Entonces, vamos a usar el sistema de coordenadas que tenemos indicado ahí. Tenemos nuestro volante, coordenadas X e Y,
y vamos a suponer que en un determinado momento el centro de ese volante está ubicado con coordenadas x0 e y0. Y ese volante está girando sobre su eje con frecuencia angular omega. Entonces podemos ubicar las coordenadas, la excentricidad E nos indica el lugar en que está ubicado el centro de masa de ese disco, ¿no? Entonces nosotros vamos a ubicar las coordenadas de ese centro de masa con el sistema de coordenadas que acabamos de definir. Entonces voy a ubicar xm, que va a ser igual a x0 más e por el coseno de omega t, la proyección sobre el eje x de esa distancia radial e. Y de la misma manera, en la dirección del eje y, la coordenada y sub m será y sub 0 más e por el seno de omega t. Esa es la posición. Es la posición de este punto a medida que ese volante va girando. Bueno, yo voy a querer buscar el equilibrio sobre esa masa. Entonces, para el equilibrio voy a necesitar la fuerza de inercia. Y para tener la fuerza de inercia, voy a tener que calcular la derivada segunda de su movimiento. Entonces, acá tendré la derivada segunda de xm, que va a ser la derivada segunda de x0, y acá tendré entonces menos e por omega cuadrado por el coseno de omega t, porque la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del seno es el coseno, así que me queda el mismo coseno pero cambiado de signo. Y lo mismo va a quedar acá, y segunda m va a ser igual a y segunda 0 menos e por omega cuadrado por el seno de omega t. Esa es la aceleración de la masa. Entonces ahora vamos a escribir la ecuación de equilibrio dinámico según los dos ejes, según el eje X y según el eje Y. Entonces, la ecuación de equilibrio dinámico, estoy ignorando en este momento los amortiguamientos, después lo puedo sumar al final del problema, es que cuando yo muevo cuando yo muevo el centro de masa de ese volante, va a reaccionar con una fuerza elástica que va a ser K sub X por X0, y además voy a tener una fuerza de inercia que se va a oponer a la aceleración del punto M con multiplicado por la masa. Esa es, de acuerdo al principio de D'Alembert, lo que tengo que poner para plantear el equilibrio. Y lo mismo, K sub I por X0 más la masa por I segunda M igual a 0 en la dirección del eje X y Y. Proyecto las fuerzas que aparecen en las dos direcciones. Así que ahora yo puedo utilizar la expresión que tengo para reemplazar la derivada segunda de los desplazamientos del punto M, que tengo ahí, y entonces la ecuación me queda de esta forma. Me queda K sub X por X0 más la masa, y ahora me aparece X segunda 0 menos la masa por E por omega cuadrado por el coseno de omega t igual a 0. Y esta otra me va a aparecer K sub I por I sub 0 más M por I segunda 0 menos la masa por E por omega cuadrado por el seno de omega t igual a 0. Y esta es la ecuación de equilibrio dinámico de la masa. Así que yo ahora voy a pasar del otro lado aquellos términos que me introducen una acción, y del lado izquierdo me quedan los términos de las incógnitas, que son los desplazamientos del centro de masa, del centro de ese eje, que son, entonces me queda m por x segunda más k sub x por x0 igual a m por e por omega cuadrado por el coseno de omega t. Y me queda que m por i segunda 0 más k sub i por i sub 0 va a ser igual a m por e por omega cuadrado por el seno de omega t. Las dos ecuaciones de equilibrio dinámico.
Bueno, como vemos ahí, este es un movimiento armónico, la acción exterior es armónica, entonces después de un cierto tiempo solo queda la solución particular. Es una acción armónica, la excitación es armónica, y como vimos en la clase anterior, después de un cierto tiempo solo queda la solución particular. Bien, así que yo lo que voy a hacer ahora es proponer una solución para este problema de esta forma. Voy a proponer que el centro del volante se mueve con una función que va a ser una incógnita, una amplitud que desconozco por el coseno de omega t. Yo sé que si la acción es armónica con frecuencia omega, todo lo que le pasa a la pieza es armónico con frecuencia omega. Eso lo sabemos de la solución del movimiento armónico. Entonces, x0 e y0 de t, y acá vamos a llamar a sub i por el seno de omega t. Vamos a proponer esta solución. Bueno, habíamos llegado acá. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos buscando plantear las ecuaciones de equilibrio dinámico del volante que tenía esta masa excéntrica y estaba girando y eso producía fuerzas radiales y entonces el eje tendía a salir de su eje Z. Entonces habíamos llegado a construir las ecuaciones correspondientes a la ubicación de ese punto y por lo tanto las fuerzas que aparecían como fuerzas que el eje tendía a restituir de las fuerzas elásticas y las fuerzas de inercia que aparecían. Así que yo ahora voy a reemplazar en las ecuaciones que están acá, en estas ecuaciones, voy a reemplazar la solución propuesta que tengo ahí. Entonces voy a obtener menos, voy a reemplazar x0 segunda y me va a quedar menos m por omega cuadrado que va a multiplicar más k sub x que va a multiplicar a la amplitud a sub x por el coseno de omega t, y eso va a estar equilibrado con la fuerza exterior que paso del otro lado y que es m por e omega cuadrado coseno de omega t. Y en este tengo lo mismo, pero en relación al eje y. Menos m por omega cuadrado más k sub i que multiplica a sub i por el seno de omega t. Y esto es igual a m por e omega cuadrado por el seno de omega t. Bueno, como el eje es circular, siendo el eje un eje circular, tiene simetría de revolución y K sub X y K sub Y son iguales a la rigidez K. Y por lo tanto, lo que resulta de esta igualdad, donde puedo reemplazar, puedo simplificar coseno de omega t y seno de omega t, que lo tengo a ambos lados de la ecuación, es que esas amplitudes A sub X y A sub Y son iguales a una amplitud única A y resultan iguales a me omega cuadrado dividido k menos k menos m omega cuadrado. Es decir, que la amplitud A es igual a la excentricidad E por 1 sobre K sobre M, 1 sobre omega cuadrado menos 1, que lo único que hice ahí fue dividir por M, numerador, y por M omega cuadrado, por M omega cuadrado, así que esto es 1 sobre omega cuadrado, dividí por M omega cuadrado, numerador y denominador. Así que esto lo puedo hacer, esa amplitud la puedo calcular como la excentricidad que tengo dividido 1 sobre K sobre M, es la frecuencia natural, así que es la frecuencia natural al cuadrado sobre omega cuadrado menos 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que
vemos de este análisis de esa amplitud? Que hay hay una frecuencia circular de velocidad de ese eje, de ese volante, que hace que el sistema se hace inestable. El sistema se hace inestable si la frecuencia angular es igual a la frecuencia natural, que es igual a K sobre M. Porque si la frecuencia natural es igual a la frecuencia circular a la que se mueve el volante, el denominador es igual a 0 y eso se va a infinito. Si ponemos el factor de amortiguamiento no se va a infinito, pero va a ser una vibración muy grande. Quiere decir que yo no puedo hacer mover un eje a su frecuencia natural, no puedo hacer girar un eje con un volante a su frecuencia natural porque eso generaría una vibración inadmisible. Les dejo para que ustedes lo piensen, porque ya lo pueden hacer con lo que vieron la clase pasada, ¿cuál sería la velocidad crítica o las velocidades críticas, si quieren, de ejes sin masa concentrada? Es decir, por la masa del eje misma, es decir, sin volante. Y también tiene una velocidad crítica, pero mucho más alta, mucho más elevada que la anterior, porque la frecuencia propia que va a tener va a ser también mucho más alta, pero va a haber una frecuencia de velocidad crítica de ejes que ustedes podrían calcular. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, se entendió. Bueno, vamos a pasar al último tema que tiene el curso, que es corresponde a las vibraciones vibraciones consideradas como propagación de ondas. Lo vamos a ver, lo mismo que vimos ahora, pero desde el punto de vista de la propagación de ondas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vibraciones de medios continuos. Resueltos por el método de las características. El método de las características y propagación de ondas son sinónimos. Y ahora les voy a explicar por qué. El método de las características, o si quieren, directamente propagación de ondas. Vamos a verlo con las vibraciones longitudinales de barras, pero lo podría hacer con cualquiera de los elementos que vimos, porque la ecuación diferencial básicamente sigue la misma forma, así que las soluciones también tienen la misma forma. Entonces, supongamos que tenemos esta barra y vamos a analizar las vibraciones longitudinales. Entonces vamos a ubicar un eje X acá. Vamos a considerar que ese es el eje de la barra. Vamos a suponer que las cargas sobre la barra son axiles,
para que sean axiles, bueno, las representamos acá de los dos lados. Y son una función de x y del tiempo. Esa barra la consideramos con una sección transversal A, una masa por unidad una masa por unidad de longitud ρ y un modo de elasticidad E. Masa por unidad de volumen ρ. Masa por unidad de volumen ρ y elasticidad E. Y vamos a tomar un elemento, problema dinámico, lo único que hay que hacer es tomar un elemento y calcular en ese elemento la ecuación diferencial de equilibrio dinámico, que eso es lo que hacemos ahora. Entonces tomamos un elemento diferencial de x y sobre ese elemento diferencial de x construyo mis ecuaciones de equilibrio. Diferencial de x, de un lado sobre una de las caras, entonces tendré una tensión que va a ser el modo de elasticidad por la deformación, que es igual a la derivada de u respecto de x, y la tensión por el área me da la fuerza que tengo a un lado. Y del otro lado, en la otra cara, cuando me mueva un diferencial de x, voy a tener, de un lado tenemos la fuerza, que es la tensión, que es E por epsilon, y epsilon es la derivada de u respecto de x. Así que E por la derivada de u respecto de x, la tensión, por el área me da la fuerza. De un lado. Del otro lado tengo la misma fuerza, más lo que esa fuerza se incremente cuando doy un diferencial, cuando me muevo un diferencial de x a lo largo de la barra. Por otro lado, tengo la fuerza exterior, P de x y de t axial, y por otro lado tengo, cuando quiero acelerar este elemento diferencial de masa, que la masa de ese elemento, que va a ser la diferencial de volumen, A por diferencial de x, multiplicada por la masa por unidad de volumen que es ρ, la relación de u respecto de t, me da las fuerzas de inercia. Y esas son todas las fuerzas que aparecen en ese elemento diferencial de x, así que aplico el principio de D'Alembert, la ecuación de equilibrio dinámico, y esto resulta igual a lo siguiente. Me queda A por E por la derivada segunda de u respecto de x dos veces, porque estoy considerando que A por E se mantienen constantes. Y a esto entonces le resto en este caso, porque va en sentido contrario, el efecto de las fuerzas de inercia, menos ρ por A por la derivada segunda de u respecto de t dos veces igual a 0, y por eso termino en la misma ecuación que termino siempre en este tipo de elemento. La derivada segunda de u respecto de x dos veces, menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de u respecto de t dos veces, igual a menos p sobre a por e, y en este caso c es igual a e sobre ρ, raíz de e sobre ρ. Y si ustedes quieren saber qué unidades tienen eso, lo que tienen que hacer es ver E. E es kilonewton. Kilonewton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro cuadrado. Esta es la unidad de E. Y la unidad de ρ es kilogramo sobre metro cúbico, es la unidad de ρ. Y la raíz cuadrada de todo esto es la unidad que va a tener C. Así que C tiene unidades de velocidad, metro por segundo. Y vamos a ver ahora enseguida por qué C es una velocidad. Bueno, analicemos vibraciones libres. Analicemos las vibraciones libres. Vibraciones libres quiere decir que P de x y de t es igual a 0. Entonces, en las vibraciones libres, como P de x y de t es igual a 0, la ecuación diferencial que tengo es la derivada segunda de u respecto de x dos veces, menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de u respecto de t dos veces, igual a 0. Por lo tanto, esto lo puedo escribir de esta forma también.
si yo multiplico y derivo multiplico por e y divido por la derivada de la derivada respecto de x, es decir, yo puedo hacer lo siguiente, derivada segunda de e por la derivada de u respecto de x. Lo que hago es, tomo esta ecuación y le aplico a ambos miembros de esta ecuación e por la derivada respecto de x. E por la derivada respecto de x. Aplico ese operador y el modo de elasticidad a ambos elementos de la ecuación. Entonces esto me queda así, derivada segunda de e por la derivada de u respecto de x dos veces, menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de e por la derivada de u respecto de x dos veces igual a 0. Por lo tanto, como e por la derivada de u respecto de x es sigma, también tengo esta ecuación. Derivada segunda de sigma respecto de x dos veces, menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de sigma respecto, esto es t, ¿no? Respecto de t dos veces. Igual a 0. Quiere decir que yo tengo dos ecuaciones de equilibrio dinámico para la barra axial. Una con los desplazamientos y otra con las tensiones. Esas son las dos ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico que tengo correspondiente a la barra solicitada con esfuerzos axiales que varían en el tiempo. Ahora voy a hacer una separación de variables, pero voy a trabajar distinto que lo que hice en análisis modal. Voy a aplicar lo que se llama el método de las características. El método de las características consiste en decir que voy a hacer un cambio de variables. Voy a hacer un cambio de variables de tal forma que yo pueda resolver el problema. Entonces voy a hacer este cambio de variables. Voy a definir una variable z igual a x menos c por t. Voy a definir una variable eta igual a x más c por t. Por lo tanto, yo sé por la regla de la cadena de la derivación que si derivo respecto de x, con esa definición que está ahí, si yo derivo algo respecto de x, también es igual a la derivada respecto de z por la derivada de z respecto de x más la derivada respecto de eta por la derivada de eta respecto de x. Porque ahora x está relacionado con z y con eta, entonces por la regla de la derivación esto es igual a eso que está ahí. Y por lo tanto, esto también lo puedo escribir como la derivada, cuando derivo respecto de x, algo es igual que aplicar la derivada respecto de z más la derivada respecto de eta, como un operador. Y cuando derivo respecto de t, cualquier cosa que yo derive respecto de t, esto es porque acá la derivada de z respecto de x, ustedes ven que es 1, y la derivada de eta respecto de x es 1, ¿no? Entonces me queda igual a eso. Bueno, cuando hago la derivada respecto de t, esto por la regla de la derivación otra vez, es la derivada de lo que sea respecto de z, por la derivada de z respecto de t, más la derivada de lo que sea que esté derivando respecto de eta, por la derivada de eta respecto de t. Ahora esta que está acá, derivada de z respecto de t, es menos c. Y esta que está acá, derivada de eta respecto de t, es más c. Así que esta ecuación que está acá me queda igual a lo siguiente. Me queda c que multiplica a la derivada respecto de eta
menos la derivada respecto de z. Así que si yo derivo respecto de x o respecto de t, tengo que aplicar esos operadores que están ahí. Y si lo repito, si vuelvo a hacer esto, una derivada segunda, me queda que la derivada segunda respecto de x dos veces, de lo que sea, entonces es aplicar ese operador, voy a usar la convención de operadores, es como si aplicara ese operador dos veces. Aplicar ese operador dos veces es como llevar al cuadrado. Así que eso es derivada segunda respecto de z dos veces, más dos veces la derivada respecto de z por la derivada respecto de eta, más derivada segunda respecto de eta dos veces. Y lo mismo si aplico una derivada segunda de lo que sea respecto de t dos veces. Es como aplicar dos veces el operador que teníamos definido ahí. Entonces, si lo aplico dos veces, es lo mismo que elevar al cuadrado del operador. Así que esto me queda igual a c cuadrado por la derivada segunda respecto de eta dos veces, menos dos veces la derivada respecto de z por la derivada respecto de eta, más la derivada segunda respecto de eta dos veces. Así que yo sé ahora cómo puedo derivar respecto de x y de t y derivar dos veces respecto de x y de t en función de las nuevas variables que yo definí acá. Y que vamos a ver por qué hice eso. Porque si ahora yo reemplazo en la ecuación diferencial de equilibrio dinámico en términos de las tensiones, vieron que la puedo poner en términos de desplazamientos o en términos de las tensiones, voy a usar la que está en términos de las tensiones, derivada segunda de la tensión respecto de x dos veces, menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de la tensión respecto de t dos veces igual a 0. Esa es mi ecuación diferencial. Pero ahora yo voy a reemplazar las derivadas respecto de x y de t en función de las derivadas en términos de eta y z. Así que yo puedo escribir lo siguiente. Derivada segunda respecto de x dos veces, tengo que aplicarle a sigma todo esto que está ahí. Entonces tengo derivada segunda de sigma respecto de z dos veces. Más dos veces la derivada de sigma respecto de z por la derivada de sigma respecto de eta. Más la derivada segunda de sigma respecto de eta dos veces. Y eso es la derivada de sigma respecto de x dos veces. Y ahora tengo que aplicar la otra parte, que es menos 1 sobre c cuadrado por c cuadrado por la derivada segunda de sigma respecto de eta dos veces, menos dos veces la derivada de sigma respecto de z por la derivada de sigma respecto de eta, más la derivada segunda de sigma respecto de eta dos veces. Y esto, según lo que dice la ecuación de equilibrio, es igual a 0. Por lo tanto, yo ahora voy a simplificar aquellas cosas que puedo simplificar. C cuadrado es igual a 1, eso, y ahora tengo menos, y vamos a ver qué cosas puedo simplificar. Esta se va a anular con esta, y esta se va a anular con... Acá me parece que hay algo acá, está mal esto, ¿no? Derivada segunda, elevar al cuadrado eso, es así, ¿no? Acá viene dos veces acá, y este otro es seda dos veces. Así que acá, este es seda dos veces. Así que efectivamente puedo también simplificar este que está acá. Por lo tanto, la ecuación que me queda de todo esto es 4 veces, el 4 lo puedo sacar y me queda lo siguiente. Derivada de sigma respecto de seda por la derivada segunda. En realidad esto es
Cuando esto se escribe de esta manera, ¿no? Derivada segunda respecto de z respecto de eta, y acá también. Derivada segunda respecto de z respecto de eta. Y acá lo mismo. Derivada segunda de sigma. Derivada segunda de sigma. Así que esto me queda derivada segunda de sigma respecto de seda respecto de eta igual a 0. Bueno, así que nosotros, ¿qué hicimos acá finalmente? Lo que hicimos es lo siguiente, usamos un cambio de variable. El cambio de variable lo elegimos de tal manera, al elegirlo de esta forma, lo elegimos de tal manera que nosotros ahora tenemos, vamos a ver enseguida, una constante que se mueve según los ejes, esas nuevas coordenadas z y eta. Esas nuevas coordenadas se llaman curvas características, porque es como si la acción sobre la estructura, si doy una tensión inicial, esa acción viaja por esas curvas características sin modificarse. Enseguida vamos a ver eso. ¿Y de dónde surge eso que estoy diciendo ahora? Fíjense, si la derivada segunda respecto de CD respecto de eta tiene que ser igual a 0, quiere decir que yo voy a poder escribir la tensión como una función exclusivamente de seda más otra función exclusivamente de eta. Porque eso cumple con esa ecuación que acabo de encontrar. Y seda es x menos c por t. Y eta es x más c por t. Quiere decir que yo puedo escribir la solución de esta forma. La tensión la puedo escribir, la tensión que soluciona este problema la puedo escribir de esta forma, donde yo sé que C, esa constante C, cuando desarrollamos la ecuación de equilibrio dinámico, vimos que era igual a la raíz cuadrada de sobre ρ. Entonces, acá lo que tengo es una tensión que va a permanecer como una función f de S seda y otra función g de eta sin modificarse a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo represento eso entonces. Entonces, para representar esa solución voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir la función sigma y la función f de seda y la función g de eta, las dos partes que tiene esa solución, que será la suma de las dos. Entonces, vamos a poner los ejes acá. Un eje vertical donde voy a dibujar cómo varía la tensión y el plano XT. Es decir, que acá yo voy a representar la tensión sigma como una función de seda. Y acá voy a representar cómo varía la función sigma con la otra parte, la función g de eta. Y acá voy a representar espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Y quiero ver cómo evoluciona esto. Voy a agregar otro eje acá que me esté representando esa velocidad esa velocidad c por el tiempo. Entonces voy a agregar acá un eje uno con velocidad positiva y otro que se mueve con velocidad negativa. Lo que estoy representando acá, si este ángulo es la velocidad c y este ángulo es la velocidad menos c, bueno, si yo pasa una cierta cantidad de tiempo, si pasa una cierta cantidad de tiempo en otro instante del tiempo t, habrá una parte acá que se habrá desplazado. Ahora vamos a ver c por t.
Y lo mismo de este lado, ¿no? Habrá una parte que se habrá desplazado acá, menos C por T. Vamos a suponer que yo inicialmente en T igual a 0 tengo una cierta distribución de tensión. Supongamos que en T igual a 0 yo tengo acá una cierta distribución de tensión. Vamos a imaginarnos acá que me guío por el centro de esa distribución de tensión y que el centro de esa distribución de tensión tiene una coordenada que llamo Z. Entonces ahora me voy a imaginar que esa función se desplaza en el espacio-tiempo siguiendo esa recta que corresponde a la velocidad c. Y después de un cierto tiempo t, yo voy a volver a dibujar esa forma que está ahí. Inalterada. Para que sea inalterada, esto tendrá que seguir siendo seda. Y si está siguiendo esa recta verde que me formaba la velocidad c, quiere decir que eso se está moviendo. Esa es una figura, una forma que está moviéndose a lo largo del eje X a una velocidad c. Entonces vamos a ver si eso que acabo de dibujar cumple con la función f de x menos c por t. Es decir, esto que está acá debería ser, es una f de seda. Y veamos acá, f de x menos c por t. Bueno, x será todo esto. De acá hasta acá es x. Y x menos c por t sigue siendo seda. Quiere decir que efectivamente esa construcción que hicimos así me está representando esa solución f de seda o f de x menos c por t. Entonces yo me puedo imaginar la solución a la ecuación diferencial como una onda, esa función f de seda, una onda que viaja con velocidad c a lo largo del eje X. Una onda que viaja con velocidad c a lo largo del eje X. Por eso, este problema resuelto de esta manera se llama método de propagación de ondas o métodos de las curvas características, porque en realidad fíjense que se está moviendo a lo largo de estas paralelas a esa línea verde, que es la curva característica del problema. En este caso es una recta, en otros casos podría ser una curva, en otro tipo de ecuación diferencial. Acá es una recta y es la línea característica del problema. Es la que me dice a lo largo de qué curva se va moviendo la respuesta en el espacio de las dos variables x y t. ¿Qué pasa con la otra que teníamos acá? La g de seda, la g de eta. Vamos a dibujar una g de eta en un tiempo t igual a 0. Entonces voy a dibujar acá otra vez una g de eta cualquiera. Esta es una g de eta. Acá ubicamos en el centro de esa tensión, voy a ubicar una coordenada que ahora voy a llamar eta. Y ahora voy a considerar que esa g de eta, esa forma de tensión, se mueve en una velocidad paralela a menos c. Entonces voy a tratar de construir eso.
Bueno, así que en realidad vamos a ver si es cierto que la solución de este problema es esa forma g de eta moviéndose a velocidad menos c, moviéndose en la dirección del eje X a velocidad menos c, que son las curvas en rojo paralelas a la curva en verde que yo tenía originalmente. Entonces, después de un cierto tiempo, la curva que yo tengo estará acá. Esta que está acá será la curva g de x más c por t. Y para ver si eso es cierto, voy a escribir otra vez eta, teniendo en cuenta entonces que eta es lo que va desde la curva verde hasta el centro, hasta acá. Eso seguirá siendo eta. Y fíjense, voy a sacar esto un poquito para que no me moleste. Que x, y en este caso, es lo que va desde acá. X es siempre la coordenada del centro, así que X en este caso será este pedacito que está acá. Entonces, ¿cuál es la coordenada que corresponde a la ubicación de ese centro? Será X más C por T. Bueno, por lo tanto, yo me puedo imaginar la solución al problema de propagación de ondas, la solución a la ecuación diferencial de equilibrio dinámico, como dos ondas, una que viaja con velocidad c en la dirección del eje X positiva y otra que viaja con velocidad menos c en la dirección del eje X negativo y que no va cambiando de forma. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial del equilibrio dinámico. Bueno, entonces veamos las condiciones de borde. Ya tenemos la forma de la solución, qué es lo que le va a pasar de acuerdo con esto. Lo único que necesitamos, como en cualquier ecuación diferencial, es agregar las condiciones de borde. Entonces, para agregar las condiciones de borde vamos a considerar dos condiciones de borde, extremo libre y extremo indesplazable. Vamos a considerar extremo libre. Extremo libre y extremo indesplazable. Y vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir cuando llego a estos extremos. Entonces, supongamos que tengo la condición de extremo libre. Eso quiere decir que tengo mi pieza, mi barra axil, con su eje y este es el extremo que corresponde a x igual a L, donde termina esa barra. Bueno, la condición de extremo libre, inevitablemente, es que cuando llego a ese extremo, la tensión sigma tiene que ser igual a cero. ¿Qué tiene que pasar entonces para que esa tensión sigma sea igual a cero?
Supongamos que yo estoy viniendo con una onda de compresión sobre esa barra axial. Vamos a llamar sigma asterisco, supongamos que sea constante, y una onda de compresión negativa. Que esa onda de tensión viaja con una velocidad c y se encuentra con ese extremo libre. Entonces, se encuentra en ese extremo libre, se las tiene que arreglar el sistema para que la tensión en el extremo sea siempre cero. ¿Cómo hace para arreglárselas para que sea siempre cero? Bueno, supongamos que viene esa onda y si existiera material del otro lado, seguiría con la línea punteada. Tendría esta forma que está acá, tensiones negativas. Y acá tendría ese menos sigma asterisco de este lado. Si yo quiero que tenga una tensión cero en el extremo, se tiene que generar inmediatamente que llega la onda, una onda de sentido contrario. Se tiene que generar una onda de sentido contrario que va a viajar con velocidad c, pero en la otra dirección, es decir, si esta viene con esta velocidad c, ahora tengo que generar una onda que vaya con velocidad c en sentido contrario, de tal manera que siempre en ese extremo tenga una tensión cero. Y de tal manera que voy a generar una onda positiva para que sumada a la negativa anterior me dé en todo instante cero. ¿Se entendió esto? No sé si me escuchan. Por el momento sí, por el momento se entendió. ¿Se entiende? Bueno, bien. Vamos a ver qué pasa con la misma onda que venimos, con la que resolvimos la ecuación diferencial, que la ecuación diferencial tiene que cumplirse y se verificó que es una forma, cualquiera sea, que viaja a velocidad, viaja sin cambiar su forma en ese espacio-tiempo con esa ecuación. Vamos a suponer qué pasa si el extremo es indesplazable. Si el extremo es libre, genera una llega a una onda de compresión y tiene que generar una onda de tracción que viaja en sentido contrario. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a suponer que el extremo es indesplazable. Tengo mi barra, el eje de la barra, estoy en el extremo correspondiente a x igual a L, y acá choca contra algo que lo que impide no es que no tengo que tener tensiones, lo que tengo que tener es desplazamiento nulo. Desplazamiento nulo significa que la diferencial de desplazamientos en ese extremo tiene que ser igual a cero. Y eso quiere decir que E por la derivada de U respecto de X, diferencial de X, tiene que ser igual a cero. Esto significa que sigma por diferencial de X tiene que ser igual a cero. Vamos a ver entonces qué significa esto cuando yo voy llegando, igual que antes, con una onda de compresión negativa. Me voy acercando con una onda de compresión negativa a, eh, a ese punto de desplazamiento cero. Bueno, lo que va a ocurrir es que esto va a venir acá, la onda negativa. Si no hubiera nada, esto seguiría para acá. Pero yo tengo que cumplir con la condición de que sigma por diferencial de x sea igual a cero.
La onda que llega está teniendo diferenciales de X positiva. La onda que va a volver, que va a rebotar ahí, va a moverse con diferenciales de X negativos. Y yo estoy llegando con una tensión negativa, menos sigma asterisco por diferencial de X. Y voy a salir con una onda que se va a mover con una menos diferencial de X y con una tensión que tiene que ser tal que la suma de estas dos cosas, de sigma por diferencial de X, sea igual a cero. Entonces, para que eso ocurra, la única forma que eso ocurra es que esta tensión con la cual rebota cuando llego a ese punto indesplazable también tiene que ser negativa, porque solo si es negativa, este producto, cuando lo sumo, me da igual a cero. Entonces, ¿qué se genera acá? Al revés que en lo contrario, se genera también una onda negativa que se agrega a la onda anterior. Entonces, si el extremo es indesplazable, voy a chocar, voy a aumentar, voy a duplicar en este caso las tensiones en ese extremo indesplazable y después va a viajar en sentido contrario. Bueno, ejemplos de esto. Se puede hacer este experimento. Ustedes supónganse que cuelgan una tiza. Cuelgan una tiza. Y a esa tiza que colgaron le dan un martillazo en un extremo. Es decir, le aplican una onda inicial en un extremo. Esa onda va a viajar por la tiza, va a llegar al extremo libre. En el extremo libre, como es una onda de compresión, cuando le doy el martillazo, va a viajar por el extremo libre y cuando llegue al extremo, como la tensión tiene que ser cero, va a generar una onda de tracción. Y como va a generar una onda de tracción, esa tiza se va a romper ahí. Va a romper por tracción en el extremo opuesto. Ese es un experimento muy simple que pueden hacer y que se aplica en las construcciones civiles, se aplica cuando se hace pilotaje eh, con hormigón. Como el hormigón es un material frágil, hay que armarlo, a pesar de que yo lo golpeo con ondas de compresión, porque mientras está atravesando el terreno blando, va a generar una reacción con onda de tracción y se va a romper igual que la tiza si yo no le coloco armadura. El efecto contrario, el de duplicar cuando es duro, es lo que pasa cuando estoy clavando un clavo. Estoy clavando un clavo y encuentro algo duro, finalmente puede ser que la punta de ese clavo se doble si encontré algo duro. ¿Y eso por qué es? Porque estoy duplicando, yo pongo una onda de compresión y si llega a un extremo indesplazable, me devuelve una onda de compresión del mismo orden. Me la duplica la onda de compresión. Bueno, ¿tienen alguna cuestión de esto? ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. ¿Entendió bien? Es un poquito engorroso esta parte, ¿no? Esta parte que es la de explicar cómo se mantiene la forma de la onda, virtud de haber planteado esta solución de esta forma,
parece un poco engorroso, pero si ustedes lo hacen cuidadosamente este grafiquito y lo ponen a pensar un poco, se van a dar cuenta que efectivamente una onda que viaja a velocidad c o velocidad menos c es la que permite cumplir con esa ecuación, que es la que satisface el problema. Y una vez que ustedes tienen la ecuación diferencial resuelta, que eso es lo que hicimos, el planteo de las condiciones de borde es relativamente directo, como vimos. Tengo que generar una onda de tracción y una onda de compresión. Bueno, con esto se termina la parte teórica que estaba previsto. Voy a ver si puedo mostrarles lo que les mandé como práctico resuelto. A ver si puedo. A ver, ¿lo están viendo ahora? Sí, se está viendo. Bueno, por suerte se está viendo el marca, me permite terminar esta clase en principio. Bueno, les mandé esto, para que por lo menos tengan una idea de qué es el análisis modal. Este es un edificio, podría ser cualquier estructura que tiene, en un caso, vigas de flexión, es decir, tabiques en una dirección, pórticos, es decir, viga de corte en la otra. Los datos, bueno, son solamente para construir las variables de que es un edificio de 10 pisos, tiene un modo de elasticidad, tiene una longitud de tabique para la determinación de la flexión. Hay una masa por unidad de superficie que me permite construir la masa por unidad de longitud, una altura del edificio. Creo que ustedes no van a tener problemas en interpretar esto. Y después, en ambos casos, lo que se dice, lo que se le pide al diseñador, le dice, bueno, yo quiero un edificio que tenga un periodo del primer modo de 2 segundos. Y a partir de construir un edificio con un periodo de primer modo de 2 segundos, calcular los modos superiores. Porque una vez que calculo los modos superiores y las frecuencias naturales, uso análisis modal y puedo calcular la respuesta a cualquier excitación, a cualquier función del tiempo, sea una aceleración del piso, como en el caso de los terremotos, o sea la acción del viento variable, como el caso de la turbulencia de viento. Cualquiera de esas cosas las puedo resolver. Cualquier acción dinámica la voy a poder resolver mediante análisis modal. Entonces acá lo primero que aparece es algo que ustedes vieron, que es cuál es la ecuación que me permite determinar los autovalores, es decir, las frecuencias propias de una viga de flexión en ménsula. ¿Qué era esta ecuación? ¿No? Coseno hiperbólico de lambda por coseno de lambda más 1 igual a 0. Esa era la ecuación que me permitía calcular los lambda, que me permitía calcular los modos, las frecuencias naturales y los modos de vibración a partir de esta expresión que ustedes vieron en la clase pasada. Entonces, de esa condición de que esto tenía que ser igual a 2 segundos, puedo calcular la rigidez del tabique y de la rigidez del tabique puedo calcular su espesor. Pero eso no es lo que a mí me interesa en este caso que ustedes vean, sino que los tabiques y los pórticos, para el pórtico puedo hacer lo mismo, así como el tabique elijo un espesor para la viga de flexión, para la viga de corte elegía la rigidez K, ¿se acuerdan de la distorsión del movimiento como viga de corte? Como conclusión de eso, yo puedo sacar con estas fórmulas que están acá, que son las que vieron en la clase pasada, las frecuencias naturales de tabiques y de pórticos, o los periodos de los distintos modos de tabiques y de pórticos. La forma de vibración del tabique era esta que está acá, es decir, la forma de vibración de una ménsula. La forma de vibración de un pórtico son estos arcos de seno, están ahí. Y finalmente puedo calcular los factores de participación modal, que se acuerdan que era el producto, la integral a lo largo de la altura, del producto de la masa por unidad de longitud por la función, por la forma de vibración en cada caso, y también la masa generalizada, la masa modal generalizada o masa modal, que era el producto de la masa por unidad de longitud por el cuadrado de los modos de vibración. Y con eso tienen, en este caso para 3 modos, podrían tomar más, las distintas masas
los distintos factores de participación modal que están acá, y las masas efectivas modales, que es L cuadrado sobre la masa generalizada y sobre la masa total. Estas masas efectivas modales siempre, la suma de todos estos dan iguales a 1. Por eso muchas veces cuando la pregunta es, bueno, ¿cuántos modos tengo que usar en un problema? Lo que se hace es decir, junta tantos modos como para que esta suma te dé 0,90, 0,95, son distintos criterios, 90%, 95%. Es decir, en general, acá en la ménsula todavía tendría que haber usado algún modo más para llegar a 0,90 en esta suma. En la viga de corte con los 3 modos, en principio es suficiente. Llegado acá, ustedes tienen todo lo que necesitan para cualquiera sea la acción, ustedes van a calcular la respuesta a un grado de libertad. Acción armónica, periódica, una historia de aceleraciones, una historia de fuerzas, cualquier cosa que sea, ustedes la van a resolver con un grado de libertad, que creo que ya lo saben hacer, lo deben haber visto en mecánica 1, supongo que habrán visto, la solución para un sistema de un grado de libertad. Entonces, el análisis modal es, utilizando estos parámetros que encuentran acá para cada modo, hacer la superposición de la respuesta de n grados de libertad. ¿Cuántos de n modos de vibración? ¿Cuántos modos de vibración hay que utilizar? Tantos como que hagan que esta suma llegue a 0,9 o a 0,95. Bueno, ¿se entiende eso? Que es la idea del análisis modal. Así ustedes, digamos, pueden avanzar en su carrera sabiendo hacer análisis modal, que el que tenga alguna vez que resolver algo al sismo seguramente lo va a tener que hacer, y es un método de solución de estas ecuaciones diferenciales en medios continuos. ¿Se comprende esto? Diría que sí, el archivo, bueno, nos lo pasó Sebastián para después jugar, ¿no? Sí, después jueguen con ese, mándenme preguntas por mail si tienen alguna pregunta, así les queda poco. Yo no, están al final del cuatrimestre, así que no les voy a dar para hacer un práctico, pero por lo menos pueden mirarlo, pueden ver cómo funciona el análisis modal, que el que se dedique a calcular alguna cosa no tenga la menor duda que lo van a tener que usar. El otro tema que les paso acá es, bueno, es un edificio de altura, pero podría ser la barra que yo les mostré recién. Es lo mismo. Y yo tendría que hacerle, para que ustedes entiendan lo que está acá, creo que tendría que hacerles el desarrollo. Pero básicamente le doy una idea. Lo que quería hacer con esto es mostrarle cómo viaja la onda, porque el MATLAB tiene una función que después le voy a explicar, que básicamente lo que hace es simular el viaje de una onda. Acá no sé por qué no está funcionando esto ahora. Bueno, ahora igual se los construyo directamente con el marker. Pero primero quiero explicarles, les voy a explicar cómo se llega a esas ecuaciones. En definitiva, son las ecuaciones que vieron recién de propagación de ondas, que yo se las hice, yo diría gráficamente para entenderlas. Ahora la voy a escribir en forma de ecuación. Así que voy a tratar de hacer eso, a ver si esto funciona, antes que se me vuelva a cortar el... Bueno, vamos a
Les voy a demostrar cómo viaja una onda, cómo la pueden escribir matemáticamente el viaje de la onda. Para ver otro caso, en vez de verlo en la barra axial, lo voy a ver en una viga de corte. Pero definitiva es lo mismo. Entonces vamos a suponer las vibraciones en el caso de una viga de corte. La ecuación diferencial de la viga de corte y de la barra es la misma, así que entonces tengo acá esa viga de corte. Que voy a suponer que es una estructura porticada. Algo así. Bueno, voy a darle, en vez de una fuerza, como vimos antes, un movimiento a la base. Un pulso a su base. Supongamos que la altura de este elemento es L. Vamos a considerar acá un eje X, de tal manera que acá tendremos un diferencial de X. Vamos a suponer acá un desplazamiento U de t. Por efecto de que lo aplico en forma dinámica, esto se va a mover, por ejemplo, de la forma en que lo estoy dibujando ahora. Y el eje de la pieza se moverá un W función de X y de T. Entonces, otra vez, si yo planteo el equilibrio de un elemento diferencial, el equilibrio de un elemento diferencial tendré las fuerzas exteriores, que en este caso es el esfuerzo de corte por diferencial de X de un lado de ese elemento que se distorsiona, el esfuerzo de corte por el diferencial X más lo que cambia el esfuerzo de corte por diferencial X cuando me desplazo un diferencial de X. Este es un elemento entonces cuya longitud es diferencial de X, y aparecen acá las fuerzas de inercia, que es la masa por unidad de longitud, es decir, la masa por diferencial de X, por la aceleración que va a ser la derivada segunda de el desplazamiento total B respecto de X dos veces. Es decir, si esto es U y esto es W, de acá hasta acá tendré un desplazamiento total B de X y de T. Es decir, el desplazamiento B de X y de T es el desplazamiento de la base U de T más el desplazamiento W de X y de T de esa vía de corte respecto de su base. Y vamos a suponer que el movimiento es elástico lineal, así que la relación que existe entre Q y la derivada de W respecto de X, es decir, de las distorsiones, está dada por una rigidez K. Entonces, llegamos, cuando planteamos la ecuación diferencial de equilibrio de las fuerzas que están en rojo y las fuerzas azules que están ahí,
resulta que la derivada de Q respecto de X por diferencial de X menos mu por la derivada segunda de B respecto de T dos veces por diferencial de X tiene que ser igual a 0. Esas son las fuerzas correspondientes al equilibrio dinámico. Por otro lado, el esfuerzo de corte Q, cuando la viga de corte tiene una distorsión dada por la derivada de W respecto de X, genera un esfuerzo de corte que es K por la derivada de W respecto de X, que como U es con una constante, también es igual a K por la derivada de B respecto de X. Así que yo puedo escribir esto así. K en vez de Q, derivo respecto de X y me queda K por la derivada segunda de B respecto de X dos veces menos mu por la derivada segunda de B respecto de T dos veces igual a 0. Y fíjense que estamos trabajando con el desplazamiento absoluto acá, B corta. Así que esto lo puedo escribir como la derivada segunda de B respecto de X dos veces menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda de B respecto de T dos veces igual a 0. Y C es la raíz de K sobre mu en este caso, es decir, la rigidez K de la viga de corte debido a la masa poner la longitud de esa viga de corte. También puedo hacer lo siguiente, lo mismo que hice antes, ¿no? En vez de trabajar solamente con los desplazamientos B, puedo tomar esa ecuación que está ahí y digo, la derivada segunda respecto de X dos veces, ahora la voy a multiplicar por K y por la derivada respecto de X, el operador que aplico a la magnitud B. Y lo mismo hago con la otra parte, menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda respecto de T dos veces, y acá multiplico por K y por la derivada de B respecto de X, y esto tiene que seguir siendo igual a 0. Es decir, aplicamos K por el operador de derivada respecto de X, y eso lo podemos hacer y la igualdad se va a mantener. Así que lo voy a escribir en otro color para que se vea qué es lo que le estoy agregando a estas ecuaciones. Bueno, eso lo puedo hacer, así que en vez de quedarme con la ecuación que tenía en términos de desplazamientos B, ahora como eso que está ahí es Q, también se tiene que cumplir, igual que antes, igual que cuando hice el ejemplo de la viga axial, también en la viga de corte tengo dos ondas. Una de los desplazamientos B, pero también lo puedo ver como una de onda de corte. Un esfuerzo de corte que viaja cumpliendo la misma ecuación que los desplazamientos. Es decir, puedo pensar en una onda de desplazamientos o también en ondas de corte. La ecuación diferencial que rige el movimiento de las ondas de desplazamiento y el movimiento de las ondas de corte es exactamente igual. Y el coeficiente C, que es la velocidad de propagación de esas ondas, que es lo que vi cuando vimos la resolución por el método de las características, es la misma. Es raíz de K sobre mu. Entonces, ahora aplico el método de las características igual que antes. No voy a hacer todo el desarrollo de vuelta, pero es lo mismo. Básicamente utilizo las reglas de la cadena de la derivación y el operador al hacerlo dos veces me da una derivada segunda. Así que lo único que hago es un cambio de variables. Zeta es x menos c por t y eta es igual a x más c por t. Con ese cambio de variables me va a quedar esa ecuación diferencial en términos, se llama ecuación canónica, en términos de zeta y eta. Me va a quedar la derivada segunda de b respecto de zeta respecto de eta igual a 0 y la derivada segunda de q respecto de zeta y respecto de eta igual a 0. Entonces, cuando la escribí de esta forma, me queda claro lo que demostré recién, que eso es una onda viajera a lo largo del eje X. Entonces ahora yo voy a hacer lo siguiente. Otra vez, la solución de esto claramente es una función de desplazamientos totales, que es función de X y del tiempo, y que es igual a una función F1 de eta más una función G sub 1
de seda, o de una función F1 de seda y una función G1 de eta, que es lo que estoy escribiendo ahora. ¿Por qué es eso? Porque si derivo una vez respecto de una y otra vez respecto de la otra, me va a dar 0. Cualquiera sean las funciones F1, G1 o, en el caso del corte, función de X y de T, lo voy a escribir como una F2 de seda más una G2 de eta. Cualquiera sea la función de forma, esa función se mantiene y viaja a lo largo de las curvas características. Acá tenemos que recordar que el esfuerzo de corte es K por la derivada de B respecto de X, y por lo tanto F2 necesariamente es igual a K por la derivada de F1 respecto de X, y G2 es igual a K por la derivada de G1 respecto de X. Es decir, que F1 y F2 no son independientes, sino que están relacionadas de esa manera. Entonces voy a hacer lo siguiente. Pongamos ahora mi viga de corte y agreguemos las condiciones de borde. Ponemos la viga de corte. Esta viga tiene una longitud L, tiene un eje X y tiene acá abajo, en la coordenada X igual a 0, la condición de borde es que el desplazamiento W sea igual a 0. Y en X igual a L en el extremo superior, la condición de borde, porque no hay ningún esfuerzo arriba de esa viga de corte, es que Q es igual a 0. Entonces ahora voy a escribir cómo va trabajando esa onda que viaja a lo largo de la onda que viaja de esfuerzo de corte por un lado y de desplazamientos por el otro. Voy a trabajar con las dos ondas viajeras. Este es el extremo indesplazable y el otro es el extremo libre. Bueno, así que vamos a suponer que yo tengo una onda positiva, como esta, de corte, que está viajando con una velocidad de propagación c, y esta sería, si estoy graficando el esfuerzo de corte, es lo que llamé F2 de seda. Y supongamos que esa F2 es así, rectangular. Cuando llego al borde, se va a tener que generar una onda de sentido contrario, porque el esfuerzo de corte tiene que ser 0. Así que se tiene que generar una onda de corte que va a viajar con velocidad opuesta, con velocidad c opuesta, de tal modo que en ese extremo siempre tiene que tener esfuerzo de corte 0. Por lo tanto, si tengo un rectángulo de una cierta longitud, esa misma longitud va a aparecer trabajando en sentido contrario como se muestra ahí. Y esta es la G2 de eta que aparece en el corte. Entonces, esa viga, esa onda de compresión va a seguir avanzando hasta que llega al extremo inferior. Cuando llega al extremo inferior, como tengo que tener desplazamiento nulo, lo que vimos es que automáticamente va a tener que generarse acá otra onda de compresión que viaja con velocidad c, de tal manera que esas dos ondas de compresión hace que el desplazamiento en el extremo sea nulo. Bien, vamos a dibujar ahora los desplazamientos asociados a ese esfuerzo de corte.
Bueno, si el esfuerzo de corte, como vimos, es una constante por la derivada de los desplazamientos respecto a X, si el corte es uniforme, quiere decir que los desplazamientos tendrán que tener una forma triangular como la que se indica acá. Y yo voy a llegar con una onda de desplazamientos, de distorsiones positivas, como se indica acá, viajando a una velocidad c, y esto que estoy graficando es lo que yo llamé F1 de Z. Y cuando llega al extremo, va a tener que anular los desplazamientos, va a tener que anular ahora los desplazamientos, porque si genera un corte negativo, acá va a tener que tener, como derivada de eso, una respuesta de una onda también positiva. Si respondo con un corte negativo, voy a tener que responder con un desplazamiento positivo. Así que esto se va a mover con velocidad c, y esta va a ser lo que llamé G1 de eta. Después esa onda va a seguir viajando, va a llegar acá, positiva cuando llega acá abajo, a velocidad c, y como yo necesito que los desplazamientos sean nulos ahí, esto va a generar una onda de este tipo, negativa, viajando con velocidad c para allá. Entonces, fíjense que de esta construcción de qué es lo que pasa con las ondas, yo tendré un máximo desplazamiento con un efecto látigo en el final de esa ménsula para un tiempo t que es el tiempo que tarda la onda en llegar al extremo superior, que será L sobre C, y el máximo desplazamiento va a ser 2 veces F1. A su vez, el máximo corte en la base va a ocurrir cuando la onda vaya y vuelva, es decir, para un tiempo 2L sobre C, y va a ser un corte máximo que va a ser igual a 2 veces G sub 2. Bueno, yo voy a tratar ahora esto que lo construí gráficamente, y construido gráficamente no es tan difícil. Voy a tratar de escribirlo en forma de matemática para poder representarlo en el marker. Entonces voy a escribirlo así. Tengo que escribir primero esa función b de t. B de t, función del tiempo. Es ese triangulito que tenemos ahí. Así que ese triangulito tiene esta forma. Es un triangulito así, tiene una duración que voy a llamar t sub d, la duración de ese pulso, y entonces esa función la puedo escribir así. B de t va a ser igual. Es lineal con t. Y yo voy a escribir acá una función que es la función de Heaviside. Es una pseudo función en realidad. ¿Qué es esto? Phi de t es una función que se define de esta manera. Es igual a 0 para t menor o igual que 0, y es igual a 1 para t mayor que 0. Esa es phi de t. Entonces, cuando yo quiero aplicar un pulso o quiero aplicar una carga que desaparezca, tengo que aplicar phi de t, y después, cuando llegué a ese instante t sub d, tengo que aplicar un phi de t en sentido contrario. Eso se escribe de esta manera: phi de t menos t sub d. Porque fíjense que esto es igual a 0 cuando t menos t sub d es menor o igual que 0, y es igual a 1 cuando t
menos t sub d es mayor que 0. Es igual a 0 cuando t es menor o igual que t sub d y es igual a 1 cuando t es mayor que t sub d. Y esta en realidad con signo menos. Entonces acá me da menos 1. Así que cuando yo sumo esas dos, tengo un pulso, que es lo que yo necesito para construir mi función b de t, que entonces va a ser eso como varía con t, multiplicado por esta phi de t menos phi de t menos t sub d. Esa función phi la tienen en el MAC. Ahora, entonces, yo puedo escribir lo siguiente. Voy a escribir una función b sub 1, es la onda inicial que viaja, que la voy a escribir como b de t menos x sobre c. Ese es el viaje de la onda inicial. Entonces ahora voy a mostrarles lo que sería mi vía de corte. Estoy tratando de escribir matemáticamente lo que relativamente fácilmente hice gráficamente. Bueno, entonces acá tengo la condición de borde W igual a 0, acá tengo la condición de borde Q igual a 0, tengo un eje X acá, tengo una onda que viaja inicialmente con velocidad positiva C para allá. Y entonces, escribir B1 de X y de T de esa manera es efectivamente, enseguida se lo voy a mostrar en el MATLAB, una onda que va viajando a lo largo de la vía de corte con esa forma triangular que tiene ahí. Es esta, ¿no es cierto? B de t, esa expresión. Solamente que ahora es t menos x sobre c. Es lo que yo vi antes, ¿no? Esa es la forma de escribirlo. Es una f de eta, f de seda, ¿no? Lo que estoy escribiendo ahí. Bueno, quiere decir que ahora esa es la onda hasta que reboto en el extremo superior. Entonces, va a haber rebotes en el extremo superior que tengo que agregar una vez que entró esa onda. Y va a haber ese rebote cada 2 veces L sobre C. Va a llegar ahí, después se va a ir para abajo, va a volver. Cuando recorra 2L va a haber un rebote. Entonces yo eso lo voy a escribir así. Las ondas que rebotan en el extremo superior las puedo escribir de esta manera. B2 de X de T. Rebotan con van a rebotar de esta manera, con un signo que voy a escribir así. Menos, voy a escribir voy a escribir acá abajo para tener más lugar. La primera entonces es la onda que viaja inicialmente hasta que llega arriba. Ahora vienen los rebotes en el extremo superior y los rebotes en el extremo inferior. Entonces esos rebotes los voy a escribir así. Tengo que escribir todos los rebotes. Entonces son menos la sumatoria desde n-1 hasta una función que tiene el MATLAB, que voy a llamar floor, se llama floor, de ct más x sobre 2L. ¿Qué es lo que hace? Esa función hace que yo empiece a contar de n igual 1 hasta que tengo que poner un entero. Estoy poniendo ondas que van llegando. Bueno, las ondas van apareciendo a medida que ct más x sobre 2L es un entero. Entonces, a medida que eso ocurra, va entrando una nueva onda. ¿Y qué forma tiene esa onda? Bueno, tiene un signo que va a ir alternándose según como venga ese rebote, y la función va a ser b de t menos 2n
L sobre C, porque va pasando el tiempo, según esa expresión, más X sobre C. Esa es la forma de la onda. Y todas estas que están acá solo ocurren mientras C por T más X sobre 2L es mayor o igual que 1, que es la forma de escribir. Solamente eso es una función lógica, así que cuando ocurre eso, eso es igual a 1, y si no ocurre, es igual a 0. Entonces, solo se generan esas ondas cuando se cumple esa condición, si no, el B2 no aparece. Y ahora voy a escribir la otra onda, las que están en el extremo inferior, y es lo mismo, solamente que ahora van con otro signo. Esa función que me dice cuándo aparece una onda será Ct menos X sobre 2L, porque son las ondas que viajan en sentido contrario, y acá siempre menos 1 a la n, porque los signos se van alternando, dB dt menos 2n LC menos X sobre C, y estas ondas van apareciendo cada vez que Ct menos X, a partir de que Ct menos X sobre 2L es mayor o igual que 1. Entonces acá tenemos las ondas que rebotan en X igual a 0, y las ondas que rebotan en X igual a L. Entonces tengo mi onda inicial, las ondas que van apareciendo cada vez que hay un rebote en X igual a 0 y en X igual a 0, y en X igual a L. El desplazamiento completo acá, B de X y de T, es igual a la onda inicial más el rebote en X igual a 0 más el rebote en X igual a L. Bueno, esto lo escribí porque ahora lo van a ver en el MATLAB. Quiero mostrar primero la realidad. Bueno, esto que está acá son mediciones en un edificio en Los Ángeles de 52 pisos, de 230 metros de altura, y es la medición en un caso de un terremoto. Entonces, fíjense lo que se ve en la base. Esta es la historia de aceleraciones. Y este terremoto tenía un pulso muy marcado en un determinado momento. Y esta es todo lo que se ve acá son lo que los acelerómetros a lo largo de ese edificio iban marcando a medida que en los distintos niveles. Esto iba pasando en los distintos niveles. Entonces acá está puesto en escala los distintos pisos, donde el piso 14, piso 22, piso 35, hasta el techo, en donde tenía acelerómetros. Y esos iban registrando la aceleración en cada piso. Y claramente se ve acá esa onda, cómo se va desplazando en el tiempo, porque es esa onda viajera que va avanzando hasta que llega al tope. Cuando llega al tope del edificio, fíjense cómo la aceleración se más que duplica cuando llega con ese efecto láctico. Yo empiezo con más o menos 0,20 de G, y más o menos se mantiene en ese orden, pero cuando llega al extremo superior aparece 0,4 de G, es decir, se duplica ese 0,20 de G justamente por este efecto del rebote de la onda que después va a seguir en el tiempo viajando en sentido contrario, se va dispersando un poco por el efecto del amortiguamiento, pero pasa eso. Quiere decir que si yo miro la altura del edificio, que es 230 metros, y lo divido por el tiempo que tengo medido por los acelerómetros entre esos, en que el pico llega arriba, puedo sacar la velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación de la onda es esos 200 metros dividido 1,15 segundos que tarda, es decir, esa onda sísmica se desplaza a lo largo del edificio a 200 metros por segundo. Y quiere decir que si yo yo puedo determinar el período del edificio, porque de acuerdo a las ecuaciones modales, ustedes van a ver
que en definitiva, como C la velocidad de propagación, ustedes vieron que es igual a la raíz de K sobre mu. Entonces, yo a partir de eso puedo sacar cuánto vale el periodo del edificio, que termina en este caso siendo igual a 4L sobre C. Por lo tanto, en este caso 4,6 segundos es el periodo que tenía ese edificio de 230 metros. Es decir, esa onda que viaja es real. Y vamos a ver entonces en el marker que ustedes tienen cómo funciona esto, esta construcción que acabo de demostrarles. Vamos a verla vamos a verlo en el marker que yo les pasé. Bueno, después del problemita del análisis modal, está esto. Es ese edificio que les mostré, que está acá representado por una onda triangular en la base. Y esa onda triangular en la base se desplaza a lo largo de ese edificio. Entonces aparece una onda inicial que viaja primero sola, después hay un rebote en el extremo superior y un rebote después en el extremo inferior, y van entrando todas estas ondas de tal manera que lo que se ve a lo largo en distintos lugares del edificio, esto es lo que vería alguien que tiene un acelerómetro en la mitad, en L sobre 2. Vería esto así. ¿Por qué lo ve así? Porque está viendo a lo largo del tiempo una primera onda que llega en sentido positivo, rebota en el extremo superior y también con sentido positivo, y después rebota en el extremo inferior de sentido contrario. Por eso lo ve así a lo largo del tiempo. Si yo me voy acercando al tope del edificio, estas dos ondas se ven cada vez más cerca, porque la onda que rebota, yo estoy más cerca de esa onda que rebota. Entonces veo estas dos ondas cada vez más cerca a medida que yo me estoy subiendo el acelerómetro en el edificio. 2/3 de L, 3/4 de L. Llega un punto cuando estoy muy cerca del extremo superior que la onda que viene y la onda que rebota se superponen y empieza a verse así. Y en el caso extremo, que estoy justamente en el extremo superior, las dos ondas se superponen completamente y por eso tienen ese efecto doble, ¿no? Voy a ver si puedo hacer andar esto. Esto es una función que tiene el Matcat para... Es una función que tiene el Matcat para hacer videos. Entonces voy a ver si lo puedo hacer andar, si lo puedo hacer andar rápido, lo vemos.
Bueno, no sé, no lo puedo hacer andar, sino alguno de ustedes que maneje el MATLAB rápidamente puede tomar este programita y va a ver cómo se va moviendo esa onda a lo largo de la vía de corte. Bueno, con esto terminamos entonces la parte de dinámica. No sé si tienen algunas preguntas que hacer. Si tienen algunas preguntas de cualquier tipo, trato de responderlas y si no, bueno, ya van a pasar ustedes, no sé, verán cómo le toman el examen, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, cualquier cosa me mandan algún correo. Bueno, suerte, ¿eh? Nos vemos. Bárbaro, gracias. Gracias, hasta luego. Buenísimo, gracias. Pablo, muchas gracias. Ya, hasta luego.